Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México. Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti. Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de ella. Aquí no estaríamos juntos en este momento. Es la realidad. Si Cristo no estuviera en nuestras vidas el 90%, dirías, bueno, pero, y no se trata de que estemos juntos solamente, sino que estamos en una comunión y en un cuidado de unos a otros. Y no sé si eso no te asombre. A mí me asombra porque he conocido gente hermosa y gente espectacular. Claro, también como todo, conoces gente que no hubieras querido conocer, pero aún eso es importante, ¿no? A través del camino con Cristo, ¿no? Y Dios nos asombra. Me da mucho gusto verlos, me da mucho gusto ver que hemos pasado una semana más un poco crítica. Algunos se nos enfermaron de COVID, entre ellos pues esta familia se enfermó de COVID, algunos han estado medio enfermos y demás. Otros, hay muchísimos contagiados, digo, no es novedad, ustedes pueden ver las cifras. Está escuchando que de repente decía Alemania, tenemos 100,000 contagiados, pero esperamos en un momento llegar a 400,000. Y dije, caray, o sea, que no era para abajo, pero está complicado. Pero tenemos un Dios que nos ama y quiero, para no darle muchas vueltas, mientras estábamos en la adoración me llegaba una imagen, pero me acordé de un evento que es importante. Por 2012, o no, por 2012, en 2012, yo estaba buscando pues un crecimiento laboral, estaba orando a Dios y le decía, Señor, ayúdame porque pues no me alcanza, o sea, necesito que me levantes económicamente, que hagas algo en mi vida y por favor, impúlsame, y metía currículums y demás. Y de repente en 2012 me llama uno de los subdirectores, en ese momento era asesor yo, y me dice, oye, Fernando, ven. No, pues, ¿qué pasó? Oye, pues tú le das bien, le echas ganas, la verdad es que eres una persona que está comprometida y de verdad que te aprecio. Cuando doy cursos estás ahí y estás dándole y todo. Solo que hay un detalle. El puesto donde estás es un puesto que está fuera de tu perfil. Entonces no puedes estar en ese puesto porque si no te voy a reventar, porque te voy a pedir cosas que no vas a poder hacer. Y dije, caray, pues no que estábamos bien y no que estaba súper guau. Y entonces, pues entonces vas a entrar a una bolsa eh, y vamos a mandarlo a recursos humanos y recursos humanos va a definir que, pues si hay un lugar donde te pueda colocar, ¿no? No te prometo ninguna promoción, sino simplemente, pues lo único es que pues, te salves. Y yo dije, ok. Y salí de la oficina de esta persona, que fuera mi responsable, y salí muy sacado de onda, como sé que algunos están, porque dije, oye Dios, pues ya está en el hoyo y ahora me estás echando tierra, ¿no? O sea, ya me quieres sepultar. Pues no, estábamos hablando de que pues crecer y ahora en vez de que buena noticia, pues ahora resulta ser que voy a quedar sin trabajo, ¿no? Y pasaban los días y me echaba más tierra y sentía que me echaban más tierra porque me empezaba a poner nervioso y empezaba a pensar, llevo tantos años y qué voy a hacer y a dónde me muevo y pues estoy haciendo bien las cosas y por qué, o sea, y entonces cuando tú te acostumbras a vivir bajo un estilo de vida, no alcanzas a ver
quién eres o cómo te ve Dios. Hay ocasiones en que no te ves, no te ves, no te ves tú, no sabes tu capacidad y te ves como te imaginas que los demás te ven. Y fue muy complicado en ese momento porque otro compañero me dice, oye, ¿sabes qué? Que me acaban de avisar que pues van a recortar mi puesto y que me van a quitar y que me van a dar las gracias. Yo dije, ah, Dios, y ahora hasta me pones otro cuate aquí para que me preocupe por él. Y yo, estás viendo que yo apenas si puedo con mi vida y ahora me pones otro brother aquí que le ha estado hablando de Dios y que la Biblia y ahora me echas este rollo aquí, y ahora cómo le digo que también ahora a mí y a él y a los dos nos van a correr, ¿y dónde estás, Dios? Y me acuerdo que le decía, no, vamos a darle, y hace poco les compartí en la iglesia ese libro que se llama Depresión, ¿no? Espiritual, y ese libro, ese pequeño libro lo leí, y estaba leyendo otro que se llama La oración de Javes y estaba leyendo la Biblia y de repente cuando leí de la oración de Javes decía, tengo que creer, tengo que confiar en Dios, tengo que creer, tengo que confiar en Dios. Y yo le decía a mi brother, bueno, no era mi, bueno, sí, a mi amigo que le estaba predicando el evangelio y demás, le decía, ánimo, vamos a salir y vamos a lograrlo. La neta y la verdad es que no tenía ni idea cómo lo íbamos a hacer. O sea, los dos estábamos con un pie afuera, ¿no? No tenía ni idea. Y yo veía que pasaban los días y que veía que corrían gente y que le decían a otra gente y demás y no había opciones. Y veía cómo Dios iba echando más tierra. Hasta que agarré y mi esposa, me acuerdo que ya me hablaba, me decía todo siempre le platico a mi esposa. Y me decía, pues ya manda currículum y ya es que me da pena cómo mandar currículum a la gente, pues ya saben, ¿no? Es que va a decir que nunca les hablo y les voy a hablar para pedirles y esas cosas que se te meten en la cabeza. Total que mandé currículum a varios amigos y en 2 semanas ya tenía como 6 entrevistas de trabajo en las diferentes áreas del banco. Y de repente recibo una llamada de un área que atendía y que yo nunca minimicé, era un área X, la verdad. Era una filial pequeña del banco que nadie le hacía caso, ¿no? Pero yo decía, no, yo les voy a hacer su trabajo, ¿no? Pues no me llevaba más de 10 minutos, literal, más de 10 minutos sacarles sus procesos, literal, ¿no? En comparación de lo que hacía por el banco. Y bueno, para no darle más vueltas, pues resulta ser que me habla el director de riesgos de esa empresa, de esta filial del banco, y me dice, oye, Fernando, ya me llegó tu currículum, tú me lo mandaste, pero ya me llegó por otra persona más. Y quiero decirte que no le busques más. Te quiero dar ya una gerencia y quiero que te vengas para acá. Y dije, ah, caray. Y de repente decía, pues me estabas echando tierra. No, Fernando, no te estaba echando tierra para sepultarte. Te estaba echando tierra para que pudieras tener un piso más firme y más alto para salir del hoyo. Te estaba enseñando que a veces cuando sientes que las cosas se están poniendo más complicadas, yo te empiezo a enseñar a orar, a buscar y a dejarte de preocupar por ti y preocuparte por otro. Y tú te preocupaste por él y él ya tiene un puesto. El otro amigo que tenía le dieron otro puesto. Una de las chicas de ahí, que era cristiana, dice, yo ya me voy, estoy embarazada, ya me voy, yo voy a atender a mi hijo. ¿Quieres quedarte con mi puesto? Y dice, ah, sí, sí, quédate con mi puesto, yo voy a hablar y vamos a hablar, y vamos a ponernos de acuerdo y tú te quedas con mi puesto y ya me voy, yo me quiero ir a atender a mi bebé y tú te quedas con mi puesto. Y dije, wow, wow. Y esa fue una de las maravillas de Dios y quiero decirte que eso pasó en 2012. Y ahí fue cuando Dios cumplió eso que me decía, tienes que crecer y de verdad Dios me ha llevado a crecer en su gracia y en su misericordia de una manera espectacular en el desarrollo profesional como, como no me lo imaginé. Yo pensé que iba a ser poco a poco y como yo pensara,
Y nunca me imaginé que a veces cuando Dios empieza a echar tierra al hoyo, no es que Dios esté sepultándonos, es que Dios nos está haciendo más sencilla la vida y nos está facilitando la salida. Entonces, lo que quiero decirte en esta mañana, que no era el punto de completamente este sermón, pero lo sentí muy fuerte de parte de Dios, es: no te desesperes. No te desesperes, no te enojes, no te desesperes, no estés triste. No pienses que a Dios se le ha olvidado lo que le has pedido. No pienses que a Dios se le olvidan tus emociones, ni que se le olvida tu necesidad. Dios no es como nosotros. Gracias, gracias. Dios es fiel. Y créeme que Dios está trabajando en tu vida, como en mi vida. Dios está trabajando en nuestras vidas de una manera especial, de una manera particular. Gocémonos en Él, hablemos con Él, cantémosle a Él. Y quiero darte un consejo. Seguramente en medio de las luchas y seguramente en medio de las dificultades, Dios va a poner otra persona que esté igual o peor que tú. No lo desestimes. Lo que Dios te está permitiendo hacer es sembrar para que coseches. Es desenfocarte un poco de ti para enfocarte un mucho en Él y en otra persona. Porque tú y yo tenemos la verdad de nuestro lado. ¿Sale? Quisiera decirles que esta era la prédica ya terminada, pero esta no era la prédica. Entonces, ahora sí, vamos a platicar lo que Dios puso en su palabra para esta mañana. Primero quiero recordarte que nuestra realidad es que somos hijos de Dios. Primero quiero recordarte algo. Tu realidad es que eres hijo de Dios. Tu realidad es que eres libre. Tu realidad es que somos pueblo de Dios, con una herencia. Somos hijos de Abraham, el padre de la fe. Somos libres, somos hijos de Dios y somos pueblo de Dios, escogido. ¿Lo crees? Si eres capaz de concebir estas verdades dentro de ti, tu vida va a cambiar. No eres un esclavo que pende o depende del pecado, que pende o depende de tu carne, que pende o depende de tus debilidades, que depende de la fragilidad de la humanidad, que depende de un ser humano, de una persona, de un capitalismo, de un consumismo, de un socialismo. No eres un esclavo. No eres un hijo del diablo. Has creído en Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador. No eres un hijo del diablo. No eres un bastardo, eres un hijo. Y no eres un desheredado sin derechos. No eres una persona, no eres una víctima de las circunstancias. No eres el pobrecito hermanito. No eres eso. Si alguien te ha hecho pensar eso, incluso si tú has creído eso y tú has pensado que eres eso, quiero decirte en esta mañana que eso es una mentira diabólica, eso es una mentira del diablo y eso es una mentira que no tienes que creer. Ese no fue Dios. Ese no fue Dios. Cristo ha cumplido en nosotros una obra extraordinaria y desde allí es donde pide que caminemos como una comunidad. Cristo ha cumplido en nosotros una obra extraordinaria. Cristo ha hecho algo extraordinario en nuestras vidas. Cristo ha hecho algo genial en nuestras vidas. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 7. Lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual.
Y quiero que pongas mucha atención a lo que voy a leer. Pon mucha atención porque esto tiene que ver contigo y esto tiene que ver conmigo y esto tiene que ver con lo que somos. Dios aceptó a Abraham porque él confió en Dios. Sepan entonces que los verdaderos descendientes de Abraham son todos los que confían en Dios, son todos los que creen en Dios. Desde mucho antes, la Biblia decía que Dios también iba a aceptar a los que no son judíos, siempre y cuando pusieran su confianza en Jesucristo. Por eso Dios le dio a Abraham esta buena noticia: gracias a ti bendeciré a todas las naciones. Así que Dios bendecirá por medio de Abraham a todos los que confían en él, como Abraham lo hizo. Qué tremendas palabras nos dice la Escritura, porque Dios pacta con Abraham, parte animales a la mitad. Le dice a Abraham, parte animales a la mitad, haz un sacrificio. Y quiero decirte y quiero darte una promesa, que yo voy a estar contigo y yo voy a bendecirte. Y yo voy a bendecirte y voy a darte libertad y voy a darte la tierra y voy a ver las estrellas. Te voy a dar muchas cosas, te voy a dar una herencia. Y si no lo hago, Abraham, que me pase como estos animales que están aquí partidos a la mitad. Claro que eso no va a pasar. Dios va a cumplir y ha cumplido lo que ha escrito. El cumplimiento de esa situación viene en Cristo. Nosotros en Cristo somos incluidos dentro de esta promesa y dentro de ser hijos de Abraham. Para que una vez que se hizo este pacto, te voy a poner un poquito en contexto con Abraham, que Dios hizo el pacto con Abraham, le dice, ok, para que quede claro que yo ya pacté contigo, Abraham, y toda esta herencia tú la vas a tener, ¿no? Y todo lo que yo voy a hacer va a ser algo maravilloso contigo. Quiero que pase algo importante. Y quiero que hagas algo importante, porque de otra manera yo no puedo bendecir a las naciones y no puedo bendecir a la gente a través de ti, a través de la fe que tú mostraste. Y lo que quiero que hagas es que se circunciden todos aquellos que crean en mí y que abracen este pacto que estoy haciendo contigo. Y ahí es donde surge esto de los judíos de circuncidarse. Y por eso es tan importante para ellos. Pero la escritura, cuando la vamos leyendo, y no me voy a meter en esto, habrá otro momento en que nos metamos más en esta situación de esto de la circuncisión y demás cosas y cómo cambia. La escritura nos enseña a través del apóstol Pablo que la circuncisión no es de la carne, sino es la del corazón. Y que cuando nosotros creemos en Cristo, nosotros somos circuncidados y somos incluidos dentro del pueblo de Dios y dentro de las bendiciones que Dios iba a dar a Abraham, o va a dar a Abraham, o le da a Abraham. Nuestra inclusión dentro del pueblo de Dios, dentro de esa situación de ser parte de Abraham y ser hijos de Abraham y de alcanzar una herencia y tener una posición sumamente importante, es por una sencilla razón: por la fe en Cristo. Tú y yo estamos en un lugar privilegiado delante de Dios por la obra que Cristo hizo en la cruz, por la resurrección del Salvador. Por la fidelidad de Cristo es que tú y yo somos parte del pueblo de Dios, y eso nos hace herederos, eso nos hace hijos, eso nos hace reyes, eso nos hace sacerdotes del Altísimo. Eso nos hace nación escogida, pueblo especial. Eso nos hace libres. ¿Me sigues? Esto que te estoy diciendo es el contexto. Ese es el contexto. Estamos caminando desde una realidad. Dios está caminando en nuestras vidas, o está estableciendo en nuestras vidas una verdad y una realidad trascendente, una profunda verdad sobre nosotros, para que nuestros pasos sean firmes,
para que no menguemos, para que no tengamos miedo, para que no caminemos en vergüenza, ni tampoco caminemos en una dualidad de vida. El pasaje que vamos a estudiar en esta mañana viene en un contexto donde la división por la etnia o por la ley genera un problema dentro de la comunidad, y entonces esa división elimina algo precioso que nosotros queremos, pero que a veces entendemos mal, que se llama libertad y que se llama poder caminar dando fruto. Es decir, la libertad de Cristo nos permite amar y dar fruto. ¿A qué voy, hermanos, en esta mañana? Todo lo que les he puesto en contexto es por esta situación y por esta razón. Hemos sido llamados a libertad para amar y para dar fruto. Quien no ama y quien no da fruto, entonces no ha entendido nada de la libertad de Cristo. Ha entendido la libertad o el libertinaje humano, pero no ha entendido la libertad de Cristo. Y no quería poner un peso encima de ustedes porque estamos hablando de lo que somos, sin antes saber la obra preciosa que Cristo ya ha hecho en nosotros. Sin antes entender que en Cristo somos capaces de lograr cosas que humanamente son imposibles para nosotros. Amén. ¿Vamos bien? Les extraño físicamente. Les extraño físicamente. Pero Dios sabe, ¿eh? ¿Por qué nos está echando un poco de tierra? Quiere que hagamos algo diferente. Dice Dios, yo no te estoy echando tierra, pero aún lo que nos echen nos va a ayudar, nos va a bendecir este tiempo. Ahora sí, abre tu Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Voy a leer la Reina Valera, voy a leer la 2015, tú puedes tener la Reina Valera 60, no tengo ningún problema. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos. Solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Más bien sírvanse los unos a los otros por medio del amor. La libertad de Cristo nos permite amar y dar fruto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos demostrar? ¿Qué nos quiere enseñar esta mañana el Señor? Primero nos quiere enseñar algo, que mostremos a los demás la verdadera libertad. Necesitamos mostrarle a los demás qué es ser libre. Los adolescentes y los jóvenes piensan que ser libres es faltarle al respeto a todo el mundo y no obedecer a nadie. Y anarquía es sinónimo de libertad y es lo más absurdo y tonto que puedes hacer. Ahora eres esclavo de tu mismo anarquía y de tu mismo libertinaje, ¿no? ¿Qué es ser libre? ¿Hacer lo que se te dé la gana? Eso es ser libre. Y después acabas llorando porque estás solo, porque estás metido en drogas, porque estás alcoholizado todo el tiempo, porque nadie te respeta, porque todos te siguen mientras tengas ciertos requisitos y los demás y después te sueltan. Eso no es ser libre. Según lo que dice aquí la Escritura, eso no es la libertad. En Cristo soy redimido de la esclavitud del pecado y de la ley. La libertad empieza cuando Cristo nos hace libres y nos quita el yugo del pecado. Cuando Cristo agarra y dice, a ver, estás esclavo, eres un esclavo, estás ciego, el pecado no te deja ver de manera correcta. Necesito que seas libre. Pero no es fácil aceptar esa libertad. El pueblo el pueblo hebreo, cuando salió de los egipcios y cuando se le quitó el peso de la esclavitud y se fue al desierto 40 años, estaba pero cabeza hueca.
Y no lo quiero juzgar desde este punto de vista porque nosotros a veces no entendemos qué es la libertad y andamos igual. ¿Por qué razón les costaba tanto trabajo? Porque se acostumbraron tanto a ser esclavos que cuando Dios les dio la libertad decían, quiero regresarme ahí donde me daban harto de comer, eras esclavo, quiero ahí donde me daban los días sabáticos, eras esclavo, quiero ahí donde me trataban bien los egipcios, mataban a tus hijos, te daban de comer lo que sobraba. Ah, sí. Y a veces actuamos de esa manera porque no entendemos la libertad en Cristo. Y una de las cosas importantes es pedirle al Espíritu Santo y decirle, muéstrame la libertad que ya me has dado. Enséñame y muéstrame en el Espíritu cómo has redimido mi vida, cómo me has librado del pecado y de la ley. Fíjense lo que dice el pasaje. Ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos. Iglesia Kairos, ustedes son llamados a ser libres. ¿Por qué nos esclavizamos de tonterías y de personas y de cosas que no debemos de esclavizarnos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nos esclavizamos de cosas que no debemos? Si somos libres, fuimos llamados a libertad. Fuimos llamados a ser libres. Luego dice aquí el apóstol, solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. ¿Qué es la carnalidad? Quiero explicarles qué es la carne o la carnalidad para eliminar esa idea dualista que a veces tenemos en que lo de adentro es bueno y lo de afuera es malo. Y eso que hablaban los griegos y esas cosas raras que en algún momento se hablaron. La carnalidad es esto, es el estado caído y completamente hostil a Dios. Quiero decirte una verdad y es una verdad muy profunda, muy contundente y que a veces le da mucho miedo a los pastores o a la gente decir porque es como darle libertad a la gente y decir a ver qué hacen con la libertad. Si tú estás en Cristo, no puedes ser carnal en este contexto. Porque la carnalidad y el término carne es un estado caído en el cual ya no estás porque ya no estás en Cristo y es un estado completamente hostil a Dios. Cuando Pablo habla en Romanos y cuando Pablo habla en Gálatas, dice, tú no puedes ser carne. No hay una lucha tal entre carne y espíritu como tal, como tú la estás concibiendo. Hay lucha, pero no es que estés en tu estado carnal o en tu estado espiritual. Es que no has entendido quién eres, es que no has entendido cómo se vive y no has entendido que la carne ya está crucificada y está muerta. No usen como pretexto, por eso dice, para la carnalidad su libertad. No pienses es que me venció la carne. No, no te venció la carne está muerta. O sea, la carne no te venció, la carne ya se murió. No eres hijo de Dios, entonces sí te vence la carne, ¿me explico? No eres hijo de Dios, entonces la carne te vence. Pero entonces, si eres hijo de Dios y estás viviendo mal y estás haciendo las cosas mal, lo estás ocupando como un pretexto. Lo que pasa es que no estás viviendo en el espíritu, que es una cosa completamente diferente. No estás viviendo en el espíritu. La libertad no es la individualidad occidental, hermanos. No es yo hago lo que quiero y yo y Dios y nos damos cuenta y esto es entre Dios y yo y los demás no importan. Esa es una libertad occidental. Ese es un entendimiento individualista de lo que es la libertad. Cuando aquí el apóstol está diciendo, no usen la libertad como pretexto para la carnalidad, más bien sírvanse los unos a los otros, lo que le está diciendo es, el contexto en donde está este pasaje es que Pablo llega con Pedro y le dice, ¿por qué cuando llegan tus amigos judíos y estabas comiendo con los que no son judíos, te retraes y dices, no, ya no les puedo hablar porque es que no están circuncidados? No, pues es que ya no son amigos. ¿Por qué haces eso, Pedro? ¿Por qué eres un hipócrita? ¿Por qué haces esa situación? ¿Por qué hiciste eso? Rompiste con lo más importante para el reino de Dios y para este tiempo y para la justicia, la comunión y la comunidad de ser un solo pueblo. ¿A qué me refiero? La libertad
elimina la individualidad occidental de nuestra mente y la libertad te da el privilegio de servir. Por eso dice, sírvanse en amor. Voy a bajarlo un poco más. La forma de mostrar a los demás la verdadera libertad es cuidando de los demás. Tu libertad termina donde empieza la libertad del otro. Y eso es algo que no está en el mundo. ¿Has visto al típico, voy a decirlo con esta palabra, que gandaya, al típico gandaya que se pasa a los saltos, que se pasa, que se te atraviesa, que sale y que se mete en la fila? Y que luego todavía le dice a su cuate con el que va, es como soy bien fregón. ¿Sí? ¿Conoces ese tipo de personas? Y que se sienten poderosos y libres. Son esclavos. Son esclavos de su pasión, son esclavos de su pecado y son esclavos de su mente. Eso no es ser libre. Ser libre es entender comunidad. Por lo que Pablo regañó a Pedro es, no entiendes comunidad, estás regresando a la esclavitud de la ley, te estás regresando a la basura de antes. Cuando entiendes libertad, no violentas la comunidad, no violentas a los demás. Cuando entiendes libertad, expresas realmente lo que Dios es. Para mostrar a los demás la libertad, no es un libertinaje barato, a ver quién se toma más alcoholes o mopeds, o a ver quién fuma más droga, o a ver quién se inyecta más cosas, o a ver quién hace más cosas raras en la vida, ¿no? Eso no es libertad, eso es libertinaje. Y eso es volver a otra vez a la esclavitud. Es volverle a decir a Moisés, regrésame allí donde comía cochinita pibil y tacos de barba. Manches, comías con arroz y chile con tortilla y me estás diciendo que comías eso no lo comían. No, sí comíamos eso, no es cierto, no seas mentiroso. Es volver a esa parte. Fíjense qué interesante, porque en el versículo 14 y 15 menciona algo importante la carta, dice, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen los unos a los otros, miren que no sean consumidos los unos por los otros. Mostremos la ley del Espíritu versus la ley de Moisés. ¿Qué es esto? Mostrar una libertad y una ley del Espíritu es esto, hermanos. Siempre estamos, es que los 10 mandamientos, es que tengo que cumplir estas normas, es que hay algo bien tremendo. Con la muerte de Cristo hemos muerto a la ley. No estamos en la ley, pero ahora estamos en una ley mayor o en una posición mucho mayor y mucho más comprometida, porque les dice el apóstol aquí a los Gálatas y nos dice en esta mañana, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No se consuman entre ustedes. Es decir, cuando tú entiendes libertad, cuando tú entiendes quién eres, entonces, y cuando tú sabes que la ley ha acabado para ti y ahora estás en una época de gracia en Cristo, tú vives de una manera distinta amando al prójimo como a ti mismo. Entonces tú vives en una comunidad. Entonces tú te preocupas por alguien más. No entender esto nos destruye. Vivir por reglas es ser religioso e introspectivo. ¿Te has fijado o te ha pasado que dices, pequé? Es que pequé, es que estoy mal, es que quiero orar y voy a orar y voy a orar para cambiar y voy a orar para cambiar y nomás no cambias?
y le das vueltas y le das vueltas y le das vueltas. Estás viviendo por reglas. Quieres cumplir un precepto que en tu mente ya lo tienes ahí y estás haciendo una introspección constantemente de tu vida como si fueras psicoanalista en todo momento. Y se te ha olvidado algo súper importante y es ir al espíritu, es ir a la libertad de la cruz, es crucificar lo que ya está crucificado, es aprender a vivir en ese momento en lo que Dios ya hizo en tu vida. Y ¿sabes por qué razón? Porque te has ensimismado, como hace rato les dije, y porque no has entendido algo importante. Cuando tú eres capaz de amar a los demás, eres capaz de cumplir toda la ley. ¿A quién amas? Los judíos cuando decían, ¿y quién es mi prójimo? Dicen, ¿quién es mi prójimo? Como para decir, pues es mi familia, ¿no? O sea, mi familia sí la amo, pero a los otros cabezones no. ¿Quién es tu prójimo? Estos que ves en la cámara son tu prójimo. Y los que no ves también, porque también a muchos no los veo, pero estos son tu prójimo. Estos son tu prójimo. Tenemos que aprender, amor. Es complicado, amor. Claro, pero no es imposible. Porque es en el amor donde no matas, no robas, no hurtas, no dices groserías. O sea, ¿por qué no me pongo aquí afuera a decir 55,000? ¿Tú crees que yo no sé decir groserías? Ah, pues crees mal. Sí sé decir y sé decir muchas groserías y sé ser muy grosero y muy pelado. Me tomé un curso toda la secundaria sobre las groserías más grotescas del planeta. Curso avanzado. Claro que la sé decir. ¿Crees que no sé lastimar a las personas de una manera grotesca? Claro que sé. ¿Crees que no sé cómo se pueden hacer las mejores tranzas del planeta? Claro que sí. Pero decidí amar. Y a veces está aquí. ¿Te ha pasado que está aquí? La grosería, la grandota, la poderosa, y esa lengua viperina, y está así como que y te sientes como el del Harry Potter que está queriendo sacar los gusanos de la boca, ¿no? Y está consumiéndote, ¿no? Y mientras está aquí, ya hay otra que viene en camino, ¿no? Y otra, y otra, y otra, y ya hiciste una maquinación del mundo diabólico, ¿no? ¿Y por qué no lo haces? Por amor, por amor. Porque cuando yo lo hago me vuelvo esclavo. Y cuando no lo hago, confirmo mi libertad. ¿Me explico? Último punto. Ya no nos vamos. Digo pues, versículo 16. Anden en el espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Demostremos la vida en el espíritu. Primer punto, mostremos a los demás la verdadera libertad. Segundo punto, mostremos la ley del espíritu versus la ley de Moisés. Entonces, la ley del espíritu es amar a tu prójimo. Esa es la ley del espíritu, no hay más. No te voy a dar. ¿Tú querías que te dictara todas las leyes? Pues ahí está. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley. Toda la ley ahí está. Demostremos la vida en el espíritu. Anden en el espíritu. Este versículo es un anticipo de las cosas de la carne o los frutos de la carne y el fruto del espíritu, ¿no? Y empieza a describir todas las cosas grotescas que son las obras de la carne.
¿no? Impureza sexual y todas esas cosas que nos han enseñado a través del mundo y a través de la vida. Y está el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todo eso donde lo lees y dices, Señor, hoy tengo que amar, hoy tengo que amar, hoy tengo que amar. Paciencia, dominio propio, templanza, fe. Ay, Señor, ya llevaba una y ya llevaba nivel 1, 2.0 y otra vez regresé al nivel 0, me lleva. Y ahora ya, pero ya voy en el nivel 3 de la paciencia, pero me habla este brother y se me acabó y ya se me fue hasta el dominio propio, ¿no? Y estás ahí peleando con el fruto y es así como bien frustrante, ¿no? Porque nada más no avanzas, ¿no? Como yo en los juegos de video que nomás no avanzo de nivel, pero cómo me divierto. Entonces es el punto donde estás ahí en esa parte jugando y diciendo, ¿qué hago? Quiero decirte algo interesantísimo. Es imposible andar en la carne para un cristiano. Así de simple es. Tú no puedes andar en la carne si eres cristiano. Si no eres cristiano, seguramente vives en la carne y la disfrutas. Capum, se acabó. Ahora, pero pues es que si tengo luchas, claro que tienes luchas, claro que tienes problemas, claro que tienes que enfrentarlo. Por eso vives en una comunidad, hermanos. Por eso Dios generó una comunidad. ¿Por qué está este pasaje en medio del regaño de Pablo a Pedro, diciéndole, deja de estar de falso y de hipócrita y preocúpate por la unidad y por la comunidad? Te voy a decir algo. No puedes vivir en el espíritu correctamente si no estás bien conectado con la comunidad. En pocas palabras, con la iglesia. Seguramente tu vida está chueca si no estás conectando con la comunidad. No necesito ser mago, no necesito ser adivino. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos hizo un cuerpo. Esos que dicen, no voy a la iglesia porque la iglesia es falsa y es hipócrita, esos están fritos, están peleando solos con la carne, están peleando solos con sus aflicciones. Que arreglen sus rollos mentales y se pidan perdón y pidan perdón entre todos y que se metan en Dios, porque están peleando solos. Porque es antibíblico vivir en individualidad. No es correcto vivir solo. Vas a vivir frustrado y mal. No eres Dios y tú. Es Dios y nosotros. Es la comunidad la que te dice, ¿cómo estás? Y la que a veces te dice, estás bien chueco, necesitas arreglar. ¿Qué necesitas hacer para dejar esto? Te necesito llevar a un lugar de rehabilitación. ¿Qué necesitas? Te amo, no puedes estar así. Lo que tú hagas, mi amado hermano y hermana, afecta a los demás. Lo que tú hagas para bien o para mal nos afecta a todos. El poder no está en lo externo. Hemos querido ser religiosos y cambiar las cosas en lo externo. El poder está en lo interno. Es decir, tenemos que confiar que el Espíritu está en nosotros. Tenemos que confiar que esas luchas reales que todavía tenemos, porque no estamos todavía en un cuerpo resucitado y todavía nos mueven algunas cosas y a veces caemos en cosas bastante malas y grotescas, deben de ser vencidas desde el Espíritu, deben de ser vencidas desde el interior, desde la realidad, desde Dios Espíritu. Nos necesitamos para levantarnos, restaurarnos y fortalecernos en amor. ¿A qué voy? Voy a esta situación. Es increíble que confiemos más en nuestras fuerzas que en el Espíritu. 2022. Voy a ser menos malo, menos grosero y menos salvaje. Ya lo prometí y lo firmo. Y algunos van y hacen su voto ese raro religioso de ir a algún lado a hacer su, no me acuerdo cómo se llama esa cosa que vas a hacer tu promesa de, no me acuerdo cómo se dice. Voy a jurar, iba a decir a curar, pero no, la curada está después. A jurar
y voy a jurar, y juro por mi madre, mi padre, mi hijo, y juras por lo pobrecita de la familia, porque pues la familia, ¿qué culpa tiene? Juro por mi bebé, pobre bebé, pues el bebé, ¿qué? Ahora sí que, ¿qué culpa tiene el niño? ¿No? Y, o sea, y el bebé, ¿qué culpa tiene? Juro por este bebé sagrado, santo y de verdad tan lindo que no voy a tomar. A las 3 semanas, los 3 meses que está la boda del guateque, ya está pero bien borracho, ¿no? Y ya se le olvidó el niño por el que juró, ¿no? Y dices, si Dios lo tomara en cuenta eso, pues se le revienta al niño y este se va a volver más briago, perdón por lo de briago, se va a volver más alcohólico porque ahora va a llorarle al niño. Y eso es lo absurdo. Perdón, estoy prendido hoy. Bueno, no, perdón. Esto es el absurdo de querer hacer las cosas en nuestra carne. Es que ahora sí voy a ser poderoso y ahora sí me voy a levantar temprano. No manches, llevas 25 años sin poderte levantar más allá de las 10 de la mañana y ahora sí te vas a levantar a las 5. A las 5, mi hermano Isaac que corre cuando todavía ni sale, ni siquiera los pajaritos cantan, ni el triste gallo. Sí, pues lleva años corriendo y yo no sé cómo le hace para levantarse, pero yo que no puedo ni a las 5 de la mañana, estoy así como zombie. ¿Qué voy a hacer? O sea, me has mirado, Señor, me has mirado a los ojos y ya se acabó, ¿no? O sea, me duermo, no es la carne, hermanos, no es esa situación de la carne, o sea, ay, ya me voy a portar bien, ya no voy a decir groserías, no estoy diciendo que no voy a decir groserías, pues si vas de la primera vecina que te diga que cortó mal tus plantas o que te puso ahí donde no debe de ponerse, le vas a decir una grosería, aunque no la escuche ella, ¿verdad? Pero va a decir, y ya sale, ¿no? Esas cosas que no te voy a explicar cómo se dice. Pero venga, o sea, no es en tu carne, no eres tú, es el espíritu, déjaselo a Dios. ¿O eres más fuerte que el espíritu? ¿Eres más fuerte de que lo que Dios ha hecho? Ya estás ahí arriba crucificado, ya estamos ahí pelas, ya, ahí está, Fernando Rip, ¿no? Ya, pum, ya, pelas, muerto, ya, se murió. Ese cuate ya valió, el peladote ese ya se murió, ya, loser, ese fracasado, ese cuate ya se lo crucificaron, ya caminó, ya no está. ¿Vale? Tengo que verlo y decir, ya, pero ya estoy muerto. Pues ya estoy, a ver, Espíritu Santo, pues ya, ayúdame, porque sí, o sea, no a las 5, como acá mi brother, ¿no? Que eso es inhumano, ¿no? Pero a las 7, ¿no? No manches, a las 12, señor, a las 12 ya están almorzando, yo apenas voy a desayunar. No, a las 12 no puedo levantarme, dame esa gracia, aviva mis sentidos, o sea, dame sabiduría, ¿qué tengo que hacer? Levantarme y meterme luego al baño, así como que, ay, que me despierte el agua fría, salgo y atiendo los pajaritos, o a ver qué hago, pero dame la sabiduría y el espíritu lo va a hacer. Pero no buscamos al espíritu, hermanos. No buscamos el poder en lo interno. No vamos y decimos, Señor, a ver, ayúdame, dame, bendito eres y te bendigo y empiezas a buscar. No lo buscamos, no buscamos las respuestas en lo interno. Siempre lo buscamos en lo externo porque así nos enseñaron. Hay que tomar el curso de las 25 maneras de hacer las cosas. No tenemos que tomar el curso, tenemos que creer. Tenemos que creer. Este pasaje, este libro, esta carta de los Gálatas está en un contexto de la fe de Abraham, de la fe. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve. ¿A dónde, Señor? Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve. ¿A dónde? Sal. Pues agarro mi maleta, ¿no? No muy pesada. Agarro a mis chilpayats, a mis hijos. Pues vámonos, ¿no? Vámonos. ¿A dónde? Pues a donde nos lleve Dios. Pues Él sabrá, ¿no? Él sabrá. Es Dios.
Yo solamente soy una persona, pero Él es Dios. Fe. Confiar. Por eso es el padre de la fe. Salió sin saber a dónde iba. Confió sin tener la capacidad de tener hijos y es padre de naciones y de multitudes. Ni siquiera sabía que iba a tener hijos tan hermosos como nosotros, ¿verdad? Pero tuvo fe. La libertad de Cristo nos permite amar y dar fruto. Cristo nos hizo libres. Vivimos en el Espíritu, no vivimos en la carne. Nos hizo libres para amarnos y nos hizo libres para dar fruto abundante. ¿Le crees? ¿Le creemos? ¿Creemos que Él es suficiente para transformar nuestra vida? ¿Creemos que Él es suficiente para hacer nuestra vida distinta? Escuchaba un canto en la mañana que decía, ¿lo harás otra vez? ¿Creemos que lo va a hacer otra vez en nuestras vidas? ¿O creemos que lo va a hacer por primera vez en nuestras vidas, ese milagro y esa transformación? ¿Lo creemos? ¿O le creemos más a la vieja naturaleza que ya no sirve y que está crucificada? ¿O a los vecinos? ¿O a tu familia? ¿O a tus miedos? ¿A qué le creemos? Yo creo que soy libre. Por eso estoy aquí. Y yo sé que tú crees que eres libre y por eso estás aquí. Por eso podemos amarnos. Amén. Abraza la libertad de Cristo. Ama a tu prójimo. Y confía que Él va a hacer las cosas. Y como te dije al principio de esta charla, no te espantes si te cae un poquito de tierra en medio del hoyo, en los cabellos y ya me cayó y ahora ya me... y te apaniques. Es el principio de tu libertad y de tu victoria. Porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Porque Dios es fiel y lo ha demostrado por siglos. Y lo seguirá demostrando una y otra vez. Y si ese Dios no existe, nosotros no existimos. Pero gloria a Dios porque Él es fiel, verdadero y Él es Señor. Dios les bendiga. Les amo. Seamos libres y amémonos unos a otros, iglesia. Cuidémonos unos a otros. Dejemos todo atrás y amemos a nuestro prójimo y amemos nuestra comunidad. Dios les bendiga. Gracias. Adelante, Alimet. Gracias. Gracias por oír esta predicación de Eclesia Kairos. Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.